Hola, bienvenidos a un nuevo programa de Modo Música. Hoy me encuentro en la ciudad de Rosario, en esta esquina histórica, en la intersección de Mendoza y La Prida, el Teatro El Círculo. Reconocido mundialmente por su acústica y su arquitectura. Hoy Mauricio y Martín vinieron a visitar el teatro para hacer una entrevista a un director musical internacional. ¡Vamos! David del Pino Klinge, nacido en Lima, Perú. Es un director musical reconocido en Latinoamérica y Europa. Hoy nos dimos el lujo de tenerlo con nosotros en Modo Música. David del Pino Klinge es uno de los más destacados representantes de la dirección de orquesta en Latinoamérica. Sus estudios los inició a temprana edad, piano, violín y dirección, debutando profesionalmente como director a los 17 años. En 1986, luego de ser galardonado en el concurso internacional Arturo Toscanini, Italia, inició una actividad concertística regular frente a importantes orquestas de Suiza, Italia, Canadá y Latinoamérica. Desde que inició su carrera profesional hace 24 años, David del Pino Klinge dedica gran parte de su tiempo al diseño y ejecución de proyectos destinados a un mejor entendimiento y difusión de la música culta en Latinoamérica. Ha sido director titular en Perú, Georgia, Argentina, Chile, Uruguay y Venezuela. Bueno, amigos de Modo Música, una vez más le damos las gracias por estar del otro lado. Hoy estamos en
en Rosario, en un teatro muy particular, yo creo que el más significativo de la ciudad, el Teatro El Círculo, en la intersección de la calle Mendoza y La Prida, un hermoso teatro. Y hoy... El Teatro El Círculo. El Teatro El Círculo de la ciudad de Rosario. Hoy estamos con la presencia del director de la Orquesta Provincial de Rosario, David del Pino Klinge. Un gusto de estar con nosotros. Igual. Gracias, maestro. Igual. Muchas gracias por estar con nosotros, por compartir este momento, esta charla de alguna manera, para que un poco nuestros amigos del otro lado, los televidentes, puedan conocer de qué se trata esto de ser director de una orquesta. Primero, consultarle, recién fuera de cámara estábamos un poco hablando y me estaba comentando que hace muchos años que ejerce la profesión de director, ¿no? Sí, claro, comencé muy joven, por eso es que tengo, digamos, la experiencia. Pero mencionando algo de lo que ustedes dijeron, este teatro, que es nuestra casa, El Círculo, es uno de los, diría yo, 2 o 3 más importantes de Argentina. Algunos lo llaman el Pequeño Colón. No solamente por la capacidad, por la belleza arquitectónica, sino por la acústica que es reconocida en muchos lugares. Así que es realmente un teatro, yo diría, no es uno de los más importantes de la ciudad, es uno de los 2 más importantes del país, claro. Qué importante. Bueno, y más acá particularmente la Orquesta Provincial de Rosario, ¿cuánto tiempo hace que usted la está dirigiendo? Yo conocí a la orquesta como director invitado hace 17 años más o menos, en el 2000, no importa, hace 17, 16 años. Inmediatamente formamos una relación tanto musical como humana muy buena y lo fui acompañando durante muchos años como director invitado. Yo era director antes en otras orquestas, director titular quiero decir, y en el 2014 la orquesta me invitó a que fuera su director titular. Entonces estuve 5 años con ellos, desde el 2015 hasta el 2019, esos 5 años. Y ahí nos despedimos con la intención de seguir en contacto musical y humano siempre positivo. Tenemos una relación muy linda, teníamos muchos proyectos, pero se nos cruzó la pandemia. Entonces vinieron esos 2 años de inactividad y hizo que muchas cosas cambiaran. Por ejemplo, el que yo volviera, invitado por la orquesta, a asumir el titularato nuevamente en el 2022, solamente por el 2022, porque el 2023 yo ya estoy comprometido en Chile con la orquesta de la universidad, pero para poner en movimiento nuevamente a la orquesta. Y ha sido, a pesar de las dificultades que todos conocemos, económicas y la pospandemia, ha sido un año musical muy intenso. La orquesta tiene un excelente nivel. No debería ser yo el que lo diga, es como hablar bien de tu hijo, pero realmente la orquesta está en un momento musical muy bueno y la respuesta del público en nuestro teatro es algo que nos llena siempre de energía. Todos los conciertos está el teatro lleno, eso es un reconocimiento que agradecemos. Estamos conscientes que las 1.500 personas no cumplen la función de la orquesta, son 1.500 personas en una ciudad de 1 millón, no es nada. Pero la música clásica siempre ha sido nunca ha sido un espectáculo popular, ni en el siglo XVII, ni en el XVIII, ni ahora. Lo que las orquestas actualmente hacen, sobre todo las orquestas que dependen de un estado, hablo por las que yo conozco, en Venezuela, en Uruguay, en Perú, en Chile, acá, lo que hacen es tratar de salir mucho, tratar de salir, tratar de abrir puertas para más público. Y así llegamos a lo que estamos en este momento haciendo, los conciertos didácticos, que es una manera además de interesar a las personas que no tienen mayor experiencia en un producto artístico que puede convertirse en una opción más de tu vida. No pretendemos que de aquí salgan todos melómanos ni estudiantes de música, pero sí que el arte en general y la música en particular se convierte en una opción más de placer. Qué sé yo. Alguien decía años atrás, cuando comenzó el programa de orquestas juveniles en Costa Rica, decía, ¿para qué tractores si no tenemos violines? El fundador. Y es tan cierto, o sea, en los momentos más difíciles socialmente hablando, el arte de alguna manera te consuela, te da cierta energía y durante, por lo menos, en el peor de los casos, te abstrae de la realidad durante 1 hora o 1 hora y media. Bien, ahora usted nos comentaba que tú se acercó a la orquesta acá de Rosario Provincial hace unos cuantos años como director invitado. Ahora, ¿cómo es en un director de orquesta la primera interacción con la orquesta que le toca
trabajar, digamos, o si fuese, por ejemplo, con músicos que tienen otro lenguaje, otro idioma. Claro. ¿Cómo se relaciona? Vamos por ponerlo por la parte musical. Si yo no conozco una orquesta, voy por primera vez a ella, generalmente comienzo el ensayo con una lectura de la obra. Porque en esa lectura, que puede durar media hora, 40 minutos, donde se van a producir muchos errores y fallas, pero yo paso nomás y ahí voy entendiendo. Primero, la acústica de la sala, que es muy importante entenderla. Las filas, donde hay más problemas, menos problemas. Y uno no deja de sorprenderse porque me acuerdo hace años en la orquesta de Brandenburgo, en Alemania, llevé, entre otras obras latinoamericanas, Ginastera, el ballet Stanzi. Y yo decía, esto me va a dar un trabajo porque el ritmo latinoamericano. Pero en la primera lectura ya se había entendido muy bien. Yo dije, aquí la tienen que haber tocado antes. Y efectivamente, 4 años la habían tocado. Te vas dando cuenta que no siempre lo que esperas es lo que da. Eso desde el punto de vista musical. Si llegas a una orquesta que ya conoces mucho tiempo, aunque no seas titular de la orquesta, aunque seas simplemente director amigo de siempre, yo por lo menos ya me tomo la libertad del primer ensayo organizarlo por grupos, para ganar tiempo. Directamente cito los violines de la primera parte, los chelos contrabajo la segunda, etcétera, etcétera, porque no hay necesidad ni que ellos se presenten a mí, ni que yo me presente a ellos. Podemos ir directamente al trabajo de limpieza y laboratorio. Y la otra pregunta tuya respecto a los idiomas, ahí tengo bastante que contarte porque fui muchos años titular de la Orquesta Nacional de Georgia. La Orquesta Georgia es la República de Georgia en el Cáucaso, que está entre el Mar Negro y el Mar Caspio. Ellos tienen su propio idioma, un idioma antiquísimo, mucho más antiguo que el ruso, que es el georgiano, con un alfabeto completamente diferente. Cuando yo llegué donde ellos, yo había dirigido 2 veces ya en Rusia, en San Petersburgo y en Moscú. Sabía un par de palabritas rusas y ellos en esa ocasión todavía eran parte de la Unión Soviética. Claro. Entonces el ruso era un idioma obligatorio, pero no bienvenido entre ellos. Entonces yo decía, por ejemplo, los números de los compases, Sorokdua, Din, o sea, en ruso, y todo el mundo lo escuchaba. Cuando volví la segunda vez, un año después, había aprendido bastantes cosas en georgiano. Por ejemplo, adjetivos necesarios para la música. Más fuerte, más suave, con pasión, frío, qué sé yo. Y los números. Y el ambiente cambió completamente porque había una receptividad. Pero no porque no entendieran ruso. Había una reacción en contra de lo que era ruso. Después se independizaron. Fue una de las repúblicas que creo que fue la primera en independizarse de la Unión Soviética. Claro. En fin, en otras palabras, más comunicación. Yo en ese momento no hablaba georgiano, tampoco lo hablo ahora, pero alguna cosita. En ese momento el idioma era el inglés. El inglés. Cuando yo tenía que explicar cosas ya más largas, alguna frase, siempre había algún traductor que traducía la orquesta. Pero créeme, después de conocerte ya no es necesario el idioma. Hay muchas maneras que parecen tan básicas como cantar lo que acaban de tocar. Tirari, ara, que es no en georgiano, ara, ara. Tirari, ki, que sí. Entonces, así no, así sí. De esa manera tan básica, digamos, se comunica. Qué bueno. Y ahora yendo a alguna pregunta un poquito más de su trabajo, más técnica, ¿cómo aborda la obra el director, digamos, cuando tiene que estudiar la partitura? ¿Cuál sería la labor específica del director? La labor específica son 2. Una es, lo voy a decir al revés, la del final que el público ve es conducir el auto. No digo que sea fácil, pero hay que conducir bien, los cambios adecuadamente, las curvas, la precaución, etc. Lo que el público no ve es construir el auto, que es durante la semana. Entonces la construcción del auto es lo que hace que si el día del concierto vos manejás rápido, con virtuosismo, la cosa vaya bien. Lo digo ¿por qué? Porque muchos de los ejemplos que se dan en la enseñanza de dirección de orquesta, yo llevo muchos años enseñando dirección de orquesta, es si no preparás, si no ajustás bien el auto hasta donde puedas, no intentes luego manejarlo a 200 por hora, o sea, grandes versiones llenas de cambio de tiempo, porque todo se viene abajo. Lo ideal es tener un balance perfecto entre el tiempo de armado y el tiempo de interpretación. Ahora, ¿qué es lo más importante? Definitivamente la interpretación. Es como en el texto de cualquier obra de teatro de los grandes escritores latinos, españoles, por ejemplo, la manera en que vos digas la frase. No cambia el texto es el mismo, pero hace que el público se le ericen los pelos o no, o sea, que se asomen las lágrimas o no en las personas, que se turbe gente el público. Es la misma frase,
pero dicho de tal manera, con una respiración, con otro tono, con un tiempo, o sea, cambia todo. Eso es la interpretación de la música. El director sería como un intermedio entre lo que el compositor quiere decir y la orquesta que lo tiene. El compositor te lo da en blanco y negro, Claro. en tinta y papel, ¿no? Lo primero es construir. Cuando todo eso está construido, comenzar a sacar la idea del compositor, que muchas veces va mezclada o debe mezclarse con la idea tuya. Porque toda esta música está, sobre todo la música romántica, siglo XIX, siglo XX, consiste en la mezcla de las emociones del intérprete con las emociones que uno imagina o hasta cierto punto se sabe tenía el creador. Claro. Nunca se sabe todo. Ni siquiera con un compositor viviente. Un compositor viviente actualmente te dice, yo quisiera de este, me ha pasado varias veces, de este, digo, perfecto. Y luego el tercer o cuarto ensayo me dice, tú hiciste diferente, pero me encantó. Quiere decir que el arte es... Exacto, moldeable. Exactamente. Entonces hay muchas maneras de hacer una interpretación. Digamos como que, bueno, un poco una de las preguntas que le íbamos a hacer ya de alguna manera la contestó, que tenía que ver que evidentemente el director le da su impronta, ¿no? A una partitura, a una obra de autor. Cierto, pero hay que recordar que lo hace con la orquesta. En otras palabras, yo puedo tener unas ideas muy bellas musicalmente respecto a, por ejemplo, la sonoridad. Sonoridad ligera, sonoridad pesada, sonoridad apasionada con el vibrato de la cuerda. Y puede ser que mi idea sea muy bella, pero necesito que las 40 personas de la cuerda se comprometan con él. Porque si no, yo puedo estar en el podio así y los violines están así. Gesticulando mucho y no Claro, pasa nada. Lo mismo en los vientos, pasa lo mismo en la percusión. Necesitas, digamos, convencer a la orquesta en general, de ir por ese camino de curvas, sombras y luces que es la interpretación. Y también de respiración y de falta de aire, porque todo eso crea una idea interpretativa. Y si no consigues que los 100 personas de la orquesta se comprometan, con que se comprometan 70, ya tienes una masa de artistas que van en esa línea y creas toda una tensión. Y el director puede darse esa libertad de cambiar algo, algún tiempo, alguna nota de la obra, ¿o no? Totalmente, porque en la partitura está todo siempre abierto. Digamos que, por ejemplo, en los compositores del siglo XVII, XVIII, los clásicos, Beethoven, Mozart, hay muy pocas indicaciones. Uno tiene mucha libertad de completar lo que... Beethoven, que tenía una personalidad atormentada, que quería un fuerte en cada nota y ponía entonces 14 fuertes en las 14 notas. Nadie hace eso, él lo hace. Ahí tú te das cuenta que lo que él necesita no es tanto eso, sino una expresión de histerismo en ese lugar. O sea, hay que tratar de adivinar eso. Y no te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales, por YouTube, Canal Luz, busca el programa de Modo Música, y en Instagram, Modo Música OC. Seguinos.
hablamos del balance, uno de los elementos donde hay mucho que hacer. Porque en esa época las orquestas sonaban diferente. Instrumentos de cuerda reducidos, tripa en la cuerda, sonido mucho más pequeño. Y la madera, los instrumentos, oboe, flautas, todos eran instrumentos sin teclas, todos con agujeros, sonaba todo diferente. Las trompetas y los cornos, en cambio, sonaban fortísimo, porque no tenían todavía teclas, había que soplar con cuerdas. Entonces, cuando llevas las dinámicas que Beethoven escribió en sus sinfonías a la orquesta moderna, te das cuenta que hay pasajes que si tú no los manipulas, no suenan. En una grabación sí, pero una grabación diferente. Suban las maderas, bajan los timbales, es diferente. Una grabación lo puedes balancear desde el perillaje de la mesa de sonido, pero en vivo tenés que intervenir la partitura con mucho respeto y además con mucho amor al Beethoven, porque lo que quiere es que aquí suenen las maderas, pero las cuerdas están, la cuerda moderna, que son 40 personas a la cuerda, no lo dejan. Entonces, agarren lápiz. Dice fuerte, no importa, pongan 2 pianos y ligerito. Y entonces todo el mundo comienza a entender lo que está. Eso es solamente un ejemplo muy sencillo de cómo sí hay que manipular o intervenir en la partitura. Eso desde el punto de vista técnico. Desde el punto de vista interpretativo hay muchas más cosas que hacer, claro. Sí. Claro. Ahora, conociendo, bueno, usted comentaba que estuvo trabajando por allá en Georgia y está trabajando muchos años allá, acá. ¿Hay mucha diferencia, digamos, en las orquestas, digamos, con otra cultura y la latinoamericana? ¿Encuentra muchas...? Totalmente, pero no solamente entre lo que es la cultura de una orquesta exsoviética, porque ellos son producto de la Unión Soviética, aunque después... Primeramente está el temperamento local, lo que somos como sociedad. Todo se refleja en una orquesta. Todo. En los largos años que trabajé con la Sinfónica de Caracas, era una fiesta permanente, en el buen sentido de pero en el buen sentido de la palabra. Era una alegría permanente. Los ensayos eran, todo el mundo llevaba arte, café. Era una fiesta, todos los días era una fiesta. ¿Vayan a bailar? Claro. En la orquesta de Georgia, el otro lado, no es que la gente sea taciturna ni oscura, pero las pausas eran todo un grupo para meditar, todo el mundo con sus libros leyendo, o para fumar como descosidos en el patio. Digamos, había un ambiente completo, y no es que no fueran personas alegres al momento de una reunión social, pero en el ensayo, en la pausa del ensayo te das cuenta más o menos. En Argentina no hay duda, el mate está presente en la pausa y en la conversación, y el café, porque es parte de la cultura. Ahora, en el mismo trabajo yo te diría, de verdad, que hay muy poca diferencia, el mismo trabajo musical. Todo depende de que consigas disciplina. Y esto lo repito siempre porque se lo digo a mis alumnos. La disciplina no se consigue levantando la voz ni golpeando la mesa, sino manteniendo ocupada la orquesta. Si tu ensayo funciona y lo ganado todo el tiempo, terminas algo y vamos a esto ahora, prepárense ustedes, vamos, esto, flautas, tocan esto, violines, ahora no hay manera de ser disciplinado. Luego termina el ensayo y uno de los mejores piropos que un músico te puede decir es: ni me di cuenta cómo se pasó la hora. ¿Hay problema de disciplina? No. Porque están ocupados. La indisciplina, no solo acá, en cualquier orquesta, comienza cuando el ensayo es lento, no está hilvanado, el director se pone a pensar ¿qué hago ahora? Es normal que la masa de personas estén 10 segundos en silencio, 15 menos, al segundo 20 comienzan a contar lo que hice ayer, y parar todo eso es complicado porque comienza la... Entonces, yo diría que no, los músicos profesionales pueden ser muy disciplinados o muy indisciplinados. Según mi experiencia, puedo estar equivocado, pero mi experiencia es bastante similar en todo el mundo. En Alemania igual. En una orquesta me dice, pero ¿cómo son sumamente disciplinadas, silenciosas? Sí, mientras están trabajando. Claro. Cuando paras, comienza la misma, te cuento qué hice ayer, mi hija se resfriaba, me chocaron el auto, o sea, comienza la vida normal. Sí creo que hay una orquesta diferente. ¿Sabes cuál es? La norteamericana, la estadounidense, pero ahí es otro motivo, ahí es el sistema de orquestas en Estados Unidos es un poco cruel, si quieres, en el sentido que no hay estabilidad laboral, no existe, no, absolutamente. Es simplemente, cada año tú tenés que defender tu puesto con una audición. En el momento que un compañero dice eso falló, hay 60 afuera esperando tomar tu puesto. Entonces, en ese contexto, la orquesta norteamericana, estadounidense, es una orquesta
excesivamente, no siempre es malo, pero excesivamente concentrada y listo. Y llegan a los ensayos con todo preparado. No hay la alegría que tenemos, por ejemplo, en nuestras orquestas. Vamos leyendo para conocer y vamos armando. Ahí la gente llega, pero no es que sea necesariamente algo bueno. Hay una presión de no perder tu puesto laboral. Y eso aplica a todas las orquestas norteamericanas, desde las más célebres hasta las más provinciales o de mando medio. Esa sería la diferencia de lo que te puedo decir. Otra pregunta que queríamos hacerle es ¿qué criterios o qué fórmula tiene para armar los programas de la orquesta? Siempre que el público se vaya con ganas de escuchar más. Eso es lo básico. Ahora, cuando dirigís una obra enorme que solamente ocupa eso en el programa, aquí hemos hecho obras de sinfonías de Mahler, por ejemplo, que duran 1 hora y media, por lo tanto, o la novena de Beethoven, que le hicimos ahora en julio, que son obras de 1 hora y cuarto, que ya ocupan todo el programa. Ahí obviamente no puedes aplicar este criterio, porque es la obra y punto. Pero en los programas tradicionales siempre trato de que haya, bueno, 1, mucho contraste. Y 2, que si hay un plato nuevo, difícil, con ingredientes poco exóticos, haya también un postre más conocido. O sea, o al revés, una entrada más conocida. O sea, no todo un programa de menú dificultoso. Me refiero, por ejemplo, hablando de música, al repertorio del siglo XX, del siglo XXI en realidad, que a veces son obras que no entran tan fácil. Hay que hacerlas, por supuesto, y hay que darle espacio a los compositores argentinos y locales en general, por supuesto. Pero un programa de solo obras argentinas modernas yo no lo haría nunca, porque ni los beneficio a ellos, la orquesta se cansa porque es un lenguaje que hay que concentrarse de otra manera, y el público, después de comer una entrada y otra vez una entrada y después otra entrada, se va sin postre ni nada. O sea, eso es, digamos, una política que creo que es apropiada, los contrastes, digamos. Y depende para qué público, ¿no? Claro, o sea, si el público juvenil, más ligero. Totalmente. Y si usted tiene que dar un consejo para la música, para los oyentes que quieren escuchar música clásica o que vienen a un concierto, ¿qué le podría decir para que aprecie mejor la obra? Más que a ellos, yo le diría a nosotros. Es siempre necesario hablarle al público y darle una pequeña introducción. El público lo agradece. Mi último ejemplo fue hace 3 semanas en el Teatro Colón. Estaba dirigiendo a la Filarmónica de Buenos Aires con una obra que es hiperconocida por todo el mundo, por la orquesta, por el público del Colón, que es la Sinfonía Patética de Tchaikovsky. Entonces, mientras que iba saliendo, antes del concierto le había preguntado a un violinista que es amigo mío, en la mañana hubo un ensayo general. Y como era un ensayo general al público con niños, les expliqué toda la obra, les di ejemplos. Y cuando salía este violinista me decía, en la noche decía lo mismo. Digo, no, ¿cómo le puedo decir al público del Colón que me dice, en serio, te lo hago? Yo salía en la noche con la duda, ¿lo hago o no lo hago? No, de verdad, porque eres un invitado, de pronto caes como arrogante dándole una cátedra al público del Teatro Colón. Al final, ya, lo hago. El público aplaudió, pero con un entusiasmo al final de la explicación. Tampoco hablé 40 minutos, hablé 6, 7 minutos, porque luego... Apreció el mejor. Exactamente. Y estamos hablando de un público que siempre va al teatro, pero que no puede tener una memoria permanente. Entonces el público apreció. Mucha gente que no conozco que apareció después a saludarme decían, nos encantó, nos ayudó a viajar. Entonces, no es tanto el consejo al público. Yo creo que nosotros, los intérpretes, tenemos la obligación de introducir al público de una manera amable, con ternura, con delicadeza y sin arrogancias. En 1894, el compositor Peter Ilyich Tchaikovsky. No, o sea, los nombres no importan. El que quiere averiguar entra a una enciclopedia. Mañana que comienzan los didácticos acá, una de las cosas que siempre digo a los niños es: no los voy a confundir con nombres extraños, ni ciudades de nacimiento, ni fechas. Todos los profesores tienen información. Ojalá después la puedan revisar en conjunto. Porque toda esa información es innecesaria cuando el público va a mirar la pintura o a escuchar el concierto. O sea, la cosa directa, digamos. ¿Y qué considera usted lo más importante de toda su carrera como director de orquesta? La enseñanza es lo que más alegría me ha dado. He tenido muy pocos alumnos, pero todos están dirigiendo en todas partes. Mis alumnos en Perú, Georgia, Argentina y Chile.
en los 4 países. Eso sí. De hecho, cuando alguna vez me preguntan ¿cómo definirías tu carrera? Profesor de dirección de orquesta que de paso dirige. Está bien que dirija porque la práctica frente al alumno es importante, obviamente, ¿no? Esto no quiere decir que califique con cierto desdén o desgano a la carrera de dirección de orquesta, pero lo que más me ha llenado de energía en todos estos, no 45 años, porque enseño desde hace 38 años más o menos, pero en todo este tiempo ha sido la enseñanza y he viajado con mis alumnos por todas partes. Los alumnos me han acompañado como asistente a todos los lugares donde he estado, han tenido prácticas. Eso me ha dado mucha alegría. Bueno, es como dejar algo, ¿no? Exacto. No solamente interpretar algo, no, sino dejar una impronta. Seguro. Como músico, como editor. Bueno, maestro Del Pino Quinque, le agradecemos por la entrevista. Muy amable de su parte y bueno, yo aprendí muchísimo. Te digo, fue una clase, mientras nos dio la entrevista, yo aprendí, intento dirigir un coro, la verdad que con un montón de consejos me dio, así que... Estaba anotando mientras tanto. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Recuerde que Dios le ama. Tal vez usted vino con luchas, con pruebas, pero Dios le ama. Usted y yo somos gente, somos pecadores. Gente que se equivoca, que falla, pero tenemos un Dios amoroso que siempre nos levanta, que nos rescata. Y quiero anticiparle que para usted hay un futuro mejor. Si usted se anima a confiar y a creer en Dios, Dios le va a ayudar a superar la problemática de su existencia, de su vida, de su familia. Usted pueda hacer un pacto, un compromiso con Dios, de decir: Señor, sé que vos sos fiel y que vos nunca te movés. Y yo muchas veces voy y vengo, pero hoy quiero volverme a ti de todo corazón. Si en un tiempo anduve de espaldas, si anduve haciendo cosas que no son muy sanas en la vida, si he tenido una existencia irregular, hoy, Señor, quiero venir a normalizarme delante de ti. Jacob se peleó con el hermano, tuvo que salir corriendo porque el hermano lo iba a linchar. El hermano lo quería linchar. Y él sale escapando porque le había hecho muchas trastadas al hermano, muchas chanchadas, muchas cosas malas. Lo había trampeado fiero. Y entonces él escapa, huye. El tipo estaba cansado, escapando en medio del campo. Estaba allí en cierto paraje, cansado, el sol se oculta. Se echa a dormir y pone una piedra como cabecera. Y soñó, pero tuvo un sueño importante porque vio que una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo. Y aquí yo estoy contigo y te guardaré, le dice Dios, por donde te quiera que fueres. Y volveré a traerte a esta tierra porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y de pronto despertó y dice: ¡tremendo! Ciertamente, Dios está en este lugar y yo no lo sabía. Y hermano amado, querido amigo, yo no sé si usted ha estado huyendo de Dios o huyendo de su destino, huyendo de las cosas buenas que Dios ha preparado para... No lo sé, probablemente, porque todos de alguna manera somos huidizos. Nos gusta escaparle a las situaciones. Pero hoy el Señor te dice: yo no te dejaré. Por más que escapes, no te voy a dejar porque te amo. Porque di mi vida por vos. No te dejaré. Y cumpliré las cosas buenas que tengo pensadas para tu vida, las cumpliré. Las cumpliré para tu casa y tu familia. Y este hombre despertó. Dios quiera que despiertes. Hasta aquí el programa de hoy. Muchas gracias por acompañarnos y no te olvides de ponerte en modo música. La cuerda era muy reducida y se tocaba con cuerdas de tripa animal, no con las cuerdas actuales que son de metal. El sonido es brillante. Claro. Sí, ¿no? Sí, vamos a cortar porque esto es algo que... Yo pagué mi teléfono, no fui yo. Perdón. No, ¿sabes lo que te la... Pero cortamos ahí o no, no me van a hablar todos nuevamente. No, porque igual nosotros lo editamos. Qué porquería, no.
No sé qué me hagan. Pisalo. No, porque estoy de guardia, yo soy médico.